A todos ustedes, muy buenas tardes y gracias por su asistencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la bienvenida al ciclo de conversatorios Transparencia y Memoria a 50 años del 68. El día de hoy con el tema Derecho a la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información Pública, Análisis a la luz del 68. Nos acompañan en esta ocasión el maestro Giancarlo Suma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Bienvenido. Nos acompaña también Carlos Mendoza Aupetit, director del canal 6 de Julio. Nos acompaña esta tarde también Jesús Vargas Valdés, historiador de la Universidad de Chihuahua. Y esta tarde queremos ceder el micrófono a la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Sean todos y todas bienvenidas. Como les decía, vamos a ceder el uso del micrófono a la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, quien va a moderar este conversatorio. Adelante, comisionada. Pues muchas gracias, buenas tardes a los que nos acompañan esta tarde aquí en el Info, al personal del Info que está aquí, a todos los que tuvieron el interés de acompañarnos a este conversatorio y a los que no también, pero que aquí están, muchas gracias a todos. La verdad es que creo que será para todos muy enriquecedor, ya lo verán. Estamos aquí reunidos en esta tarde para pues tratar de conmemorar un evento muy significativo en nuestra historia a través de este conversatorio de memoria y transparencia a 50 años de este evento. Y bueno, me permití escribir algunas cosas a manera de introducción en este conversatorio para después ceder el uso de la voz a quienes nos acompañan, que son realmente nuestros invitados especiales, quienes engalanan este conversatorio y quienes también, al igual que el resto de los demás, de las demás personas que nos acompañarán en los otros ciclos, pues ustedes escucharán una serie de historias que nos harán a todos entender lo importante y trascendente de este evento. Yo nací en el 68, exactamente un 2, pero 2 meses después. 2 meses después de que yo vi la luz por primera vez, muchos estudiantes y jóvenes fueron sumidos de muchas formas en la oscuridad, con su muerte, con su silencio y con su represión. No obstante, si lo que se pretendió fue callarlos, el efecto fue el contrario. Ese movimiento dio inicio a muchos más que han dado voz a todos sus actores y que nunca como ahora se encuentran inmersos en la posibilidad de expresarse y de decir, lo que piensan y sienten desde todas las convicciones posibles. Cuando fui consciente de la fecha en la que había nacido, me propuse dedicar mi vocación a lograr que las personas pudieran hablar por mi conducto. El derecho me permitió ser defensor de sus causas y mi trabajo en tribunales ser resolutor de ellas a través de la defensa de esos derechos. Un día conocí el derecho de acceso a la información. Su ejercicio de la mano de la libertad de expresión hicieron que descubriera un mundo en el que las personas podían defenderse mejor, ser más libres y partícipes de las decisiones por su propia voz. La vida me colocó, tal vez sin proponérselo, y tal vez a disgusto de muchos, en el lugar que ahora ocupo,
convencida de que el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión son herramientas y derechos para hacer que las personas sean escuchadas y nunca más reprimidas por expresarse. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que dicen o hacen al ejercer esos derechos, de igual manera con las maneras con las que lo utilizan. Pero como dijo por ahí alguien, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida para defender el derecho que tienes a decirlo. Agradezco la presencia de nuestros invitados a este ciclo de conversatorios Transparencia y Memoria 50 años del 68, que da inicio con el primer conversatorio denominado Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, análisis a la luz del 68. Agradezco por su apoyo, por habernos impulsado en este tema, por habernos convencido, porque de escucharlo uno se convence, al maestro Giancarlo Suma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, para quien pido un aplauso. Desde luego también a Carlos Mendoza Upetit, por favor. Y a Jesús Vargas Valdés, historiador de la Universidad de Chihuahua. Y desde luego a los actores más importantes, ustedes. Gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotros que se encuentren aquí para este valioso intercambio de ideas. Sean bienvenidos a las instalaciones de nuestro Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Abran sus oídos, escuchen con atención y permítanse que el conocimiento llegue a ustedes para que puedan ejercerlo como ustedes mejor lo decidan. Doy las gracias también a la Organización de las Naciones Unidas y al Archivo General de la Nación por su noble generosidad al auspiciar este ciclo de 3 conversatorios que, como ustedes saben, se llevará a cabo los días 16, 23 y 30 de octubre en este mismo lugar y horario. Los esperamos y les pedimos que, si les gusta, traigan a más personas. A la distancia de 50 años del movimiento estudiantil de 1968, queda muy claro que los acontecimientos que lo constituyeron fueron un parteaguas histórico en la lucha por las libertades democráticas de nuestro país. La libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad sexual son algunas de las más significativas, a pesar de que no estaban contenidas como demandas explícitas en los pliegos petitorios, pero lo más importante es que en la práctica ejercieron y quedaron. Lo contradictorio pero comprensible a la distancia es que conforme se fueron dando los acontecimientos del movimiento estudiantil del 68, los medios de comunicación de esa época tomaron una actitud contraria a respaldar el ejercicio del derecho de la libertad de expresión de los estudiantes, pues incluso algunos mostraron su acuerdo y beneplácito con las medidas abiertamente represivas establecidas por el gobierno de aquel entonces. El impacto que ha tenido este movimiento estudiantil del 68 en el impulso de los derechos humanos y las libertades democráticas ha sido determinante. La síntesis histórica y práctica de tal aseveración la encontramos en el contenido de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece y reconoce la libre manifestación de las ideas como un elemento integrador del orden democrático. Busca la consolidación del Estado garante de los derechos humanos y de las libertades inalienables de las personas. Nuestro instituto forma parte muy importante de este quehacer. No obstante, en el país todavía existen inercias que han buscado minar la implantación y desarrollo de las libertades democráticas. Un ejemplo de ello es la libertad de expresión en el medio periodístico, que a pesar de ejercerse con mayor apertura, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, México sigue siendo uno de los países donde más se busca silenciar a periodistas de manera violenta. Y no solo de manera violenta, ejerciendo el poder. Nada menos acaba de ser promulgada, no recuerdo en qué estado de la República, una ley contra los memes. Esto atenta a la libertad de expresión. Puede ser que no nos guste lo que otros expresen de nosotros, pero tienen derecho a decirlo. A pesar de ello, la libertad de expresión se ha visto fortalecida con el avance de derechos humanos.
tales como el acceso a la información, la protección de datos personales, la rendición de cuentas, entre otros, que nos han permitido tener la capacidad de romper los candados del silencio y del ocultamiento de la información en temas trascendentes para la vida del país, como es el caso de la misma documentación del movimiento estudiantil del 68 que acaba de aperturarse. Y precisamente en estos días, mediante el ejercicio ciudadano del derecho a la información pública, el INAI ordenó que la información que se encuentra contenida en el proyecto de la colección M68, Ciudadanías en Movimiento, impulsado por el Archivo General de la Nación y la UNAM a través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se dé a conocer por considerarse de carácter público, dado el interés que siempre ha mostrado la sociedad de saber la verdad sobre los hechos de ese vergonzoso episodio represivo del gobierno de Díaz Ordaz. El que la sociedad tenga acceso a los documentos de este proyecto no es un simple acto de que se entregue información al solicitante de la misma, sino es el esfuerzo de la recuperación, preservación y divulgación de la memoria histórica de un movimiento que ha venido cambiando a lo largo de 50 años a la sociedad mexicana. Esperamos que no tengan que pasar otros 50 años para abrir casos como el de Aguas Blancas, Tlatlaya, los estudiantes, en fin, todos aquellos que nos llenan de vergüenza. Esperamos que se sigan abriendo los archivos y que no se abran más cosas. Es un encuentro con nuestra historia, la verdad de lo acontecido, la libertad de expresar opiniones sobre los hechos, la libertad de conocer la información, la libertad de decir ya no queremos que estos hechos se repitan. Se trata de reconocer que la lucha por construir la vida democrática de nuestro país es un asunto que demanda respetar las libertades democráticas que soportan su grandeza. Es un derecho que tenemos todos para poder ejercer otros más, el de vivir libremente, el de vivir en paz. Todo eso se construye a través de poder acceder también a la información y de poder ejercer todos esos derechos derivados de esto. Reitero la bienvenida a todas y todos ustedes y los invito a que escuchemos a nuestros invitados, valga la expresión, de este primer conversatorio del ciclo de conversatorios Transparencia y Memoria a 50 años del 68, que en particular hoy nos ocupa el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, un análisis a la luz del 68. Deseo de verdad que esta tarde sea para ustedes un cambio de conciencia, no solo por estar aquí, sino por todo lo que vamos a escuchar y la importancia y trascendencia de saber lo que esto significa. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bienvenidos. Perdón, y esto de hacerla de varias cosas a la vez me dificulta un poco el escenario, disculpen las torpezas. Y para comenzar, cedo el uso de la voz y sí me voy a permitir leer rápidamente sus semblanzas porque creo que es importante que ustedes las conozcan y de verdad es importante también hacer la presentación. Doy el uso de la voz en primer lugar de acuerdo a nuestro programa establecido para esta tarde, al maestro Giancarlo Suma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Él es director del Centro de Información ya mencionado y antes de este nombramiento, el 15 de agosto de 2016, por el secretario general de las Naciones Unidas, fue designado director del Centro de Información en Río de Janeiro, Brasil. También fungió como director del Centro de Información de las Naciones Unidas en Río de Janeiro y Suma dirigió a su vez en este cargo los esfuerzos de comunicación en el país y participó en comunicaciones en línea en portugués e iniciativas para la Copa Mundial de la FIFA 2014, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río y otros eventos. De 2003 a 2006 fue el oficial de prensa de información en la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo en París. Fue jefe de la oficina de prensa del Foro Social Mundial 2030 en Porto Alegre, Brasil, y trabajó como reportero, editor y corresponsal extranjero desde 1992 hasta 2002 para varias organizaciones de noticias, entre ellas Reuters, las revistas de noticias brasileñas Atencao o Atencha, no, ¿cómo se dice? Atensao, y Carta Capital y La Italiana, periódicos Lunita y La Estampa. De 89 a 92 trabajó como consultor para MLAL, una organización no gubernamental italiana, en campañas que se centraron en los derechos humanos y la protección de la selva amazónica,
Ha sido un luchador incansable por la libertad de expresión y será un placer escucharlo esta tarde. Bienvenido, Giancarlo, y gracias otra vez por el auspicio que nos da la ONU. Muchas gracias. Voy a poner una alarmita que cuando suene quiere decir que el tiempo está por acá. ¿Son 15 minutos o ¿sí? ¿Cuánto me habían dicho, chicas? ¿15? 15 a 20 minutos está bien. No, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Muchas gracias, comisionada. Buenas tardes a todas y todos, compañeros de mesa. Yo acepté con mucho gusto, mucho placer. Comisionada. Acepté con mucho gusto el convite para estar aquí con ustedes, para hablar, participar de este conversatorio sobre transparencia y memoria a 50 años del 68. Por varias razones, la primera de las cuales vamos a hablar de fechas. Estamos hablando de 50 años del 68, yo le propongo también otra fecha. A 70 años, casi 70 años, de la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es uno de los documentos fundamentales de Naciones Unidas, que se firmó en París el 10 de diciembre de 1948. Son 30 artículos que representan, digamos, el consenso de la comunidad internacional sobre lo que debe ser la civilización. No lo digo así, o sea, realmente los derechos fundamentales que nos hacen humanos sin distinción de lugar, de género, de fe religiosa o política, de condición socioeconómica, racial. La idea que todos somos iguales por el artículo 1, como todos somos libres y nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y por tanto somos por esa razón, digamos, portadores de derechos inalienables. Y hay 4 artículos sobre los cuales quiero llamar la atención hoy, que tienen todo a ver con la discusión de este panel, de esta tarde. Los artículos 5, el artículo 9, el artículo 19, el artículo 20. El artículo 5 dice: nadie será sometido a tortura ni apenas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 9 dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El artículo 19 dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y finalmente, el artículo 20, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Bueno, México es un país que, uno de los 51 países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945 y en 1948 firmó esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Es uno de los originales, formuladores y fundadores de la organización, que es uno de sus 2 o 3 documentos fundantes. Todos los otros países que se juntaron en épocas sucesivas a Naciones Unidas aceptaron tanto la Carta de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos y todo el cuerpo de tratados y convenciones sobre derechos humanos que se fue creando a lo largo de los años, pero, digamos, México tiene una responsabilidad como uno de los fundadores, uno de los que formularon esos principios universales. Y aquí llegamos a los 50 años, al 2 de octubre. 2 de octubre, que es naturalmente el momento final, trágicamente final, de un proceso, de los meses de movilización extraordinaria de miles, decenas de miles de jóvenes estudiantes que exigieran, de hecho, solo exigían esto:
derechos humanos fundamentales que el Estado de México se había comprometido formalmente, había ayudado a crear, que es siempre nuestro problema entre, digamos, la legalidad teórica y la legitimidad institucional y después la legalidad práctica y la legitimidad social. Bueno, el 2 de octubre de 68, sabemos el masacre que se dio en las plazas de las Tres Culturas, un lugar donde estuvimos recién, hace ahora pocos días, realmente el día de la fecha del aniversario. Digo estuvimos porque nosotros también, un grupo de funcionarios de Naciones Unidas, de mi oficina, de la cual estoy a cargo, pero también de los colegas de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, estuvimos allá e hicimos gestión, tuvimos el placer, el honor de estar junto con los miles manifestantes que fueron allá a recordar el masacre y los protagonistas de este gran movimiento de democracia que fue interrumpido por la sangre, por una represión ilegal, criminal. Y la respuesta del gobierno fue en aquel momento, bueno, fue la respuesta de violencia pura, o sea, los soldados y policías que dispararon sobre estudiantes que pacíficamente estaban ejercitando su derecho al artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, libertad de reunión. Y el día siguiente, en eso como la comisionada nos estaba recordando, las portadas de los principales periódicos, de los diarios mexicanos de aquel entonces, fueron espejo de, digamos, de la manipulación, del hecho de, digamos, la abdicación del derecho a la información, sino, digamos, que participaron al encubrimiento del masacre. El Heraldo, que en aquel entonces era un gran periódico mexicano, titulaba en su primera plana: francotiradores disparan contra el ejército. Otros periódicos de gran tirada mencionaban que terroristas y soldados sostuvieron un rudo combate, eso fue el Universal, o incluso que manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México para frustrar los Juegos Olímpicos, eso fue el Sol de México, y así por adelante. La guerra sucia había comenzado. Se difundirá ese periodo de trevas en toda América Latina. En México, con un gobierno siempre formalmente democrático, nunca hubo una dictadura militar así declarada. Eso es un ciclo que se había empezado en Brasil en 1964, lo de las dictaduras, y después fue en todo el cono sur de América Latina, América Central, y con algo, esas dictaduras, declaradas o no, abiertas o no, ese ciclo de dictaduras, ese ciclo de trevas, fue acompañado por una guerra mediática por el control de la verdad, es decir, por el ejercicio del monopolio de la narrativa de la realidad. Fue una guerra de la información. La historia es, me siento aquí, no quiero especificar historia cuando tenemos historiadores profesionales aquí de gran prestigio, pero digamos, lo que es la historia. La historia es el estudio meticuloso y crítico de las huellas, los hechos y sus causas. Entonces, ¿quién eran las víctimas de Tlatelolco? ¿Por qué están muertos? ¿Quiénes son los victimarios? ¿Quién actuó? ¿Quién decidió? De esta verdad histórica dependen otras verdades históricas aquí en México. ¿Dónde están los 43? ¿Dónde están los otros 38,000 desaparecidos? Formalmente listados por la PGR, por la Procuraduría General de la República. Lo opuesto a la historia es el mito, o sea, la construcción de hechos que apuntan a seducir o aterrorizar, una narrativa ideológica que sirve para crear una hegemonía, la dominación del campo de ideas por los grupos de poder. Pero lo contrario de la historia es, en última instancia, el olvido, o sea, la desaparición de rastros y huellas. En Tlatelolco
Apareció también un nuevo tipo de violencia, además del asesinato y de las ejecuciones extrajudiciales de los desaparecidos, después de la tortura a los cuales cientos o miles de estudiantes fueron sometidos. Las fuerzas mexicanas, digamos, los aparatos del Estado mexicano de aquel entonces, utilizaron un método de gran eficacia, la desaparición forzada, que desafortunadamente se volvió después una práctica común, trágicamente común, como una herramienta represiva en toda América Latina y el Caribe. Aunque no haya registro o cuenta, se estima que las autoridades mexicanas recurrieron a desaparición forzadas de varios miles de personas durante las décadas de 1960 a 1970. El Estado mexicano tuvo que responder ante un fiscal especial en el año 2000 por 275 de estas desapariciones, de las cuales fueron, digamos, se persiguieron, pero sin llegar a ningún lado real, a ningún resultado real, a 74 miembros de la policía del ejército. Estamos hablando de gotas en el mar, delante de los números que estaba diciendo. Y desafortunadamente, digamos, eso es una herramienta que por un lado, como decía, se extendió en toda América Latina a través del Plan Cóndor, que fue una especie de internacional del terror que los gobiernos represivos, las dictaduras militares, principalmente del Cono Sur, digamos, participaron. Había realmente una coordinación de aparatos del Estado que decidían quién desaparecer, dónde desaparecerlo. Por tanto, desapareció un argentino en Brasil o un uruguayo en Paraguay, o sea, sin limitaciones de las fronteras, porque juntos combatían el enemigo interno, que era esencialmente cualquier persona que se opusiera a la dominación por la fuerza. México no participó del operativo Cóndor, pero hay que decir que fue aquí en México que se empezó en larga escala con las desapariciones. En la guerra, probablemente las primeras en Guerrero, con toda la operación de contraguerrilla, etcétera, y después a lo largo de los años 60-70. Tengo que decir que, aunque yo, digamos, me tengo dedicado a temas latinoamericanos desde más de 30 años, por ejemplo, de hecho fui uno de los primeros periodistas que se ocuparon de ir a descubrir los archivos del Plan Cóndor en Paraguay, cuando se descubrieron después del fin de la dictadura del general Stroessner. Yo no tenía idea de exactamente lo que se había pasado aquí en México. Esto hasta porque fue uno de los grandes logros, de la dictadura perfecta. Eso es la definición que fue de Vargas Llosa. En el sentido que México es una cosa que siempre, siempre me impresionó. Después, o sea, siempre tuvo una excelente imagen internacional, hasta de solidaridad, de acogida a decenas de miles de refugiados políticos que tuvieron que salir para salvar sus vidas de sus países, en el cono sur de América Latina principalmente, que vinieron aquí pudieron hacer política, tenían sus bases. México, que después ayudó de forma sustancial también el proceso de paz en América Central, en el cual la oficina que yo dirijo hoy tuvo un papel, porque nosotros intermediamos la llegada, no yo, pero mis predecesores, la llegada de jefes de guerrilla aquí para encuentros, reservados también con autoridades mexicanas, donde México era, el lugar donde se podía hacer esta política. Por tanto, México tuvo una excelente, extraordinaria abertura y ayuda a los procesos democráticos en otros países, mientras aquí se desaparecía y se mataba. Y la cosa es que en otros países donde yo he trabajado, en Brasil, donde trabajé recién en la última Comisión de Verdad de América Latina, trabajo que concluimos hace 3 años, o antes en Argentina, en Chile, Uruguay, etc., en algún momento se creó una verdad histórica a través de la investigación de comisiones de verdad sobre lo que pasó, qué fueron los responsables. Afuera, en algunos casos, como en Argentina, hasta genocidas, o sea, los jefes de represión, los generales, los responsables fueron condenados, varios fueron a la cárcel, algunos se murieron en la cárcel. En otros ejemplos de comisiones de la verdad,
no en América Latina en este caso, por ejemplo en África del Sur, la Comisión de la Verdad fue una comisión de pacificación, no fue una comisión para poner a nadie en la cárcel, pero fue una comisión de la verdad que restableció la verdad histórica y explicó a toda la población lo que se había pasado. Porque en una situación de violencia, de represión, una de las cosas que se pasa es que cada uno de nosotros puede tener una información, un pedacito de información sobre qué me se pasó a mí, o a mis conocidos, o a mis amigos, a mis compañeros de universidad o de trabajo, lo que fuera, pero sin tener un cuadro global de lo que realmente se pasa en el país, porque eso es parte del aparato de una dictadura, de la represión, que es de esconder la verdad, hacer con que las personas no sepan. Y por tanto, lo que se pasó a mí, mis amigos, mi tragedia individual o mi luto individual o mi lucha individual, ¿dónde estaba? ¿Qué se pasaba de forma general? Eso, bueno, aquí hubo, evidentemente, para hacer investigaciones hay que haber acceso a los archivos, hay el trabajo de historiadores y de investigadores. No sabemos que hubo un esfuerzo aquí en México para abrir a la consulta pública documentos de movimientos universitarios que estaban en resguardo del Estado. Pero la accesibilidad de los documentos nunca incluyó los documentos de la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, que es una demanda que el Comité de 68 lleva desde ahora casi 20 años, desde 2002. O sea, esencialmente el Estado mexicano nunca permitió que una verdad histórica basada en documentos, quién fue, quién decidió, cómo se hizo, cómo se pasó eso es una... Nosotros sabemos lo que se pasó históricamente, pero no tenemos las pruebas y es una autocrítica o hasta una rendición de cuenta que el Estado mexicano nunca aceptó. Bueno, y nosotros sabemos que por experiencia, y en varios países, que de hecho, voy terminando, que de hecho la posibilidad de construir un país con instituciones democráticas que funcionen y con niveles de violencia que sean declinantes y no ascendientes, pasa por reconocimiento de los errores históricos, pasa por también una reformulación de los aparatos de seguridad de cada país. Y esas son cuentas que hay que hacer con el pasado para poder ir hacia adelante. En los países donde hubo este tipo de acierto de cuentas, las instituciones militares y las instituciones policíacas se volvieron de alguna forma más democráticas, más respetuosas de los derechos humanos. Por lo menos, digamos, se aceptó. Después siempre hay problemas, en cualquier lugar, hasta en los países democráticos, dichos centrales de Europa, siempre hay problemas. Soy italiano, hace pocos días, finalmente hay un caso de alguien que murió bajo tortura por una pequeña historia de drogas. 15 años después, finalmente se está llegando, pero es un caso. Cuando el problema es que cuando nunca se punió, nunca se dijo la verdad sobre esa cuestión, nunca se estableció también cuáles son las formas realmente para operar, la situación es otra. Por tanto, hablaba de Argentina como ejemplo positivo. Brasil no es un ejemplo positivo sobre eso, para hablar ahora de otro país que no sea México. Sigue la tortura, las policías, también, digamos, ejecuciones extrajudiciales, etc. Pero digo, aquí en México también, ahora en vigencia democrática, después que, las décadas de gobiernos ininterruptos, el país se terminó, etc. Pero tuvimos hace pocos meses un caso de desaparición en Tamaulipas, donde hay indicios que indican que por lo menos 23 personas tenían sido desaparecidas por marinos. Hay una investigación, pero hasta ahora no sabemos qué se pasó. O sea, la desaparición forzada como herramienta de represión era política hace 50 años. Hoy, en este caso, era el narco, a otra cosa, lo que sea, pero digamos, métodos inaceptables siguen siendo utilizados. Y en eso termino. Hoy, el movimiento 68 fue, eso lo dijo nuestro amigo Félix,
día del 68, digamos, fue derrotado el movimiento militarmente, muertos, cientos de estudiantes fueron asesinados, desaparecidos, todo lo que sabemos, pero al mismo tiempo es el movimiento que de alguna forma le dio un alento, muchos de esos estudiantes se volvieron profesores de universidades, de donde todo el círculo siguió, movimientos de solidaridad, movimientos sociales, digamos, todo un flujo que llevó finalmente a también los resultados electorales del 1 de julio pasado. Si no hubiera sido por el 68, después por muchas otras cosas que pasaron, probablemente no estaríamos hablando de esto. Ahora, en eso termino. Bueno, hay la cuestión de la lucha por el acceso a la información. Es central, porque sin una información, digamos, sin un sistema informativo plural, democrático, comprometido con los derechos humanos, comprometido con la verdad, comprometido con el interés de la mayoría, es difícil, tal vez imposible, construir sociedades que sean realmente democráticas e incluyentes. Y al mismo tiempo estamos viendo, digamos, restricciones que siguen en eso, que fueron denunciadas por, entre otros, yo hablo de mecanismos de Naciones Unidas, o sea, desafortunadamente, eso ya la comisionada lo decía, no es que el masacre de Tlatelolco fue el último masacre en la historia de México, o los últimos desaparecidos. Aquí ya citamos los 43, Ayotzinapa, Axetal, Aguas Blancas, etc. La cuestión es que, bueno, eso, hay un esfuerzo, por un lado positivo, para avanzar, y por otro lado para defender un status quo que es indefensable, que no debería ser defendido. Los relatores especiales de libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron, por ejemplo, su preocupación por la ley de telecomunicaciones que autoriza medidas para garantizar el control presupuestal de los gastos en medios, así como los mismos dos relatores recién llamaron al Estado mexicano a que no apruebe la Ley de Seguridad Interior, cuyo artículo 9 otorga poderes especiales a las Fuerzas Armadas que transgreden el ejercicio del derecho humano de acceso a la información, en nombre de la seguridad, en nombre de la lucha, en este caso es el narco, la criminalidad, en otros años era la ley de, digamos, la seguridad interior, el peligro comunista, otras cosas. La idea es que, al final, el derecho a la información, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se puede una vez más dejar de lado, porque la necesidad lo impone. Para cerrar, entonces, el paso a democracia organizada, siempre hay los que intentan hacer. Bueno, hoy en América Latina, así como en otras partes del mundo, está emergiendo de nuevo una tentación para utilizar la mano dura, en este caso contra el crimen, y entonces los espacios de libertad son amenazados una vez más. Ahora, las luchas para defender el espacio público son más necesarias que nunca. Por eso necesitamos la movilización de todos, de la comunidad internacional, nacional, de los ciudadanos, y es por eso que para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes para discutir, porque tenemos que multiplicar la discusión sobre la transmisión de la memoria del pasado, pero no es porque es algo del pasado, no es el discurso del pasado, estamos hablando de algo que es extremadamente presente hoy, no tal vez generacionalmente. Tú naciste en 68, yo tenía 3 años, no somos nosotros, pero es la misma lucha. Y la lucha por la dignidad humana, por los derechos humanos, es algo que generación tras generación tiene que continuar, porque no es una lucha que empieza y no es una lucha que no termina, es una lucha que sigue y continúa. Por tanto, muchas gracias. Está bien.
la alarmita yo la puse en los 15 minutos, pero quedamos que podíamos de 15 a 20, ¿no? Entonces, si suena la alarmita, nada más, sí, estuvo perfecto, nada más es para que ustedes sepan que ya hay que ir cerrando, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Pues ahora cedo el uso de la voz de acuerdo a nuestro programa a Carlos Mendoza Aupetit, director de Canal 6 de Julio. Él es egresado y profesor de tiempo completo de la materia de cine documental del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, fundador y director desde 1989 del Canal 6 de Julio. Ha dirigido 8 mediometrajes en formato cinematográfico, uno de ellos El Chahuizle. Obtuvo el Ariel al mejor documental en el año 1982. El Canal 6 de Julio ha sido guionista y realizador de más de 60 videos documentales. Con algunos de ellos ha ganado diversos premios nacionales e internacionales, así como 2 premios por su trayectoria. Un reconocimiento especial dentro del Premio Manuel Buendía a la trayectoria periodística en 1991 y el Premio Volcán que otorga el Festival Pantalla de Cristal en 2002. Ha publicado 5 libros: El ojo con memoria, Apuntes para un método de cine documental, UNAM 1999, La invención de la verdad, 9 ensayos sobre cine documental, UNAM 2008, Canal 6 de Julio, La guerrilla fílmica, del que es coordinador, El guión para cine documental, UNAM 2010 y Avatares del documental contemporáneo, UNAM 2016. Ha participado en decenas de coloquios y mesas redondas, impartido cursos y conferencias en México y en el extranjero y ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas. En noviembre de 2008 le fue otorgado el Premio Universal Nacional en la rama de Investigación en Artes. En 2010 creó la maestría en cine documental adscrita al programa de posgrado en Artes y Diseño de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, de la que fue coordinador hasta 2017. Antes de darle el uso de la voz y un aplauso por favor a Carlos Mendoza. Y antes de cederle el uso de la voz, quisiera dar la bienvenida a alguien que también tenemos aquí como invitada especial y tiene que ver con uno de los temas que vamos a tratar esta tarde. La señora Susana de la Garza, viuda de Carlos Montemayor, y representante del gobierno de Chihuahua en México, nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, señora Susana de la Garza. Ella nos engalana esta tarde porque vamos a presentar también, o nos acompaña para la presentación con el panelista Jesús Vargas, del libro Díaz Ordaz y la masacre del 2 de octubre, de su compañero de vida Carlos Montemayor. Gracias, de verdad es un honor tenerlos aquí. Cedo entonces el uso de la voz, por favor, maestro, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la comisionada. Es un honor para mí compartir este conversatorio con Giancarlo, con Jesús. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Giancarlo hablaba hace un momento de la dualidad del gobierno mexicano, que abrió las puertas a los exiliados españoles, para empezar, mucho antes del 68, y después del 68 a exiliados argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos y de otras nacionalidades, al mismo tiempo que pues aquí reprimía, incluso desaparecía. Yo recuerdo que Carlos Monsiváis decía que habría sido muy bueno que hubiera embajada de México en México para que protegiera a los mexicanos, así como protegía a los perseguidos en otros países, pero hasta donde sé no hay embajada de México en México todavía, y tenemos el escenario que todos ustedes conocen. Yo voy a referirme a la investigación que hicimos para un documental sobre Tlatelolco, y me voy a referir a otro Carlos, a Carlos Montemayor. Este fue un trabajo que empezamos en 1998, a partir de la observación, del análisis de las pocas imágenes conocidas sobre los sucesos no de 1968 en general, sino particularmente del 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, y coincidimos años después con que Carlos estaba trabajando intensamente una investigación documental en el sentido de documentos escritos, y lo buscamos, lo invitamos, y él respondió muy
muy rápidamente de manera positiva, lo cual fue muy importante por muchas razones. Fue muy importante porque a mí en lo personal me dio la oportunidad de trabajar con él, que fue un privilegio, porque Carlos se involucró a un extremo verdaderamente muy serio en el análisis de las imágenes. Esto quiere decir que nos echábamos horas y horas y horas revisando las imágenes para ver qué encontraban, qué evidencias nos arrojaban. Encontramos muchas, pero también hicimos varios recorridos por Tlatelolco para ubicar situaciones, emplazamientos de las cámaras conocidas, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que Jesús se va a referir también a Carlos y lo hará pues con mucha más profundidad que yo, porque además él fue mucho más cercano, paisano de él, compañero de toda la vida. Pero yo sí quiero destacar en Carlos Montemayor algo que todavía extrañamos o todavía no termina de avanzar lo suficiente en México. Carlos Montemayor, además de ser un intelectual formado en el logocentrismo, en la lectura, en la investigación de textos, incluso traductor del griego, en fin, fue alguien que fue muy sensible a la investigación de la imagen. Es decir, él enseguida percibió la importancia que tenía analizar la imagen y dar a la imagen su valor como documento. Esto es muy importante porque cada vez tenemos más cámaras, así parezcan solo celulares, hay un montón de cámaras registrando todo y cada vez la historia se escribe más acompañada de estos testimonios visuales que pueden tener el mismo valor, exactamente el mismo valor que los documentos escritos, cosa que gente como él, como Montemayor, pues contribuyó mucho a sensibilizar al respecto, porque escribió sobre esto, además siempre de manera muy generosa, y porque pues alguien lo va siguiendo sus pasos, no como quisiéramos. Desgraciadamente nuestra percepción es que la conmemoración esta de los 50 años de Tlatelolco pues es un poco de chile, dulce y manteca, ¿no? Hay desde aportes muy interesantes, hay visiones nuevas, pero hay grandes inercias. Hace un momento comentábamos ahí con Jesús cómo hay gente que sigue repitiendo la versión prácticamente que apareció en los periódicos el día 3 de octubre, ¿no? La gente, y luego son intelectuales, ¿no? Son historiadores. Entonces hay un gran desequilibrio, hay una gran falta de información y de homogeneidad en el buen sentido para entender qué fue lo que pasó. Nosotros ya sabemos muchas claves de lo que sucedió el 2 de octubre. Sabemos perfectamente que fueron elementos del Estado Mayor Presidencial, militares, no uniformados, identificados con una contraseña blanca, con un guante o con un pañuelo o alguna prenda blanca en la mano izquierda, y los grupos de choque de Alfonso Corona del Rosal, del Departamento del Distrito Federal, quienes dispararon contra la plaza, hacia la plaza. Dispararon en contra de los manifestantes, pero dispararon también en contra de los soldados uniformados que subían con la instrucción de dispersar el mitin. La operación Galeana, que fue diseñada por el secretario de Defensa, por el general Marcelino García Barragán, tenía por misión detener de manera incruenta a los dirigentes del movimiento, cosa que era un exceso, porque gracias a lo que nos acaba de explicar Giancarlo, pues, no se estaba cometiendo ningún delito, era el derecho de reunión, era el derecho a la libertad de expresión, pero bueno, hubiera sido un atropello hasta cierto punto incruento. Entonces tenían la misión de la detención de los dirigentes y dispersar el mitin. Ese mitin había sido concebido inicialmente para convertirse en una marcha hacia el casco de Santo Tomás del Politécnico, que estaba ocupado por el ejército.
Entonces son estos elementos sin uniforme militar los que disparan sin que los soldados uniformados supieran y tuvieran modo de identificar que quienes dispararon también eran militares. Una de las cosas que documentamos en la película que les mencionaba es cómo va habiendo una gradual coordinación, van enterándose los soldados uniformados que los otros también eran soldados. De hecho, hay una imagen donde detienen a uno de ellos, le apuntan con el arma y el detenido saca una credencial. Y en ese momento los soldados dejan de apuntarle. Entonces, estas evidencias desgraciadamente no están siendo el punto de partida para seguir conociendo más sobre lo que sucedió en 1968, sino que a veces hay retrocesos, ¿no? Y hay gente que sigue hablando de no sabemos bien qué historias de hace 50 años, casi como si hubiera pasado ayer o antier. Y creo que esto es algo que nos debe preocupar y tiene que ver mucho con el acceso a la información y con el interés por entender los sucesos de Tlatelolco como historia viva. Hace un momento Giancarlo se refería a Ayotzinapa, a las masacres que desgraciadamente han tenido lugar recientemente. Bueno, creo que parte del interés de nosotros, de Carlos Montemayor, especialmente, era identificar los mismos procedimientos represivos que han tenido continuidad desde 1968 para acá. Son prácticamente los mismos procedimientos y durante mucho tiempo eran precisamente las mismas personas las que aplicaban esos mecanismos de represión. Estamos hablando en 1968 de una transferencia, seguramente no es el primer momento en la historia de México que sucede, pero hay una transferencia del trabajo sucio de los cuerpos represivos a grupos paramilitares. Y eso lo hemos visto después repetirse una y otra vez. El 10 de junio de 1971, ustedes recordarán el halconazo, el llamado halconazo. Bueno, nuevamente fueron algunos elementos del ejército vestidos de civil y grupos de choque entrenados por estos, los que protagonizaron la masacre. Posteriormente en Chiapas tuvimos la acción de los grupos paramilitares del norte de Chiapas, agrediendo a algunas comunidades. El caso más conocido y doloroso es el de Acteal, pero de ninguna manera es el único. Y ahora tenemos muchos indicios de que sigue pasando lo mismo. No sería nada remoto que vayamos construyendo una versión muy creíble de que los llamados sicarios o el crimen organizado o los guerreros unidos sean otra forma de paramilitarización. Eso a lo mejor nos lo podía explicar un general de apellido Naranjo, colombiano, que vino en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues precisamente a enseñar ese tipo de tácticas que consisten precisamente en eso, en transferir las tareas de las fuerzas represivas a aparentemente civiles, cuando son en realidad gente que está de alguna manera coordinada con las fuerzas represivas. Yo quiero empezar a concluir esta intervención recordando algo que a lo mejor algunos de ustedes saben, que se sabe que existe horas enteras, cerca de 40 horas podrían ser, de filmaciones sobre la masacre del 2 de octubre. El gobierno federal, algunos dicen que fue el licenciado Echeverría, pero todo indica que fue la presidencia, con apoyo por supuesto de gobernación, y dispusieron de cámaras que se situaron en los edificios que rodean la Plaza de las Tres Culturas. Sabemos con toda certeza que una cámara estuvo en el piso 16 de la Torre de Relaciones Exteriores. Conocemos unas cuantas imágenes rodadas por esa cámara. Allí murió un asistente del fotógrafo porque un tiro que salió de la plaza le fue a dar a él. Dicen que se murió prácticamente en la oficina del canciller.
Sabemos que otra cámara estuvo emplazada en el edificio ISSSTE 11, que es un edificio idéntico quienes conocen Tlatelolco pues saben perfectamente de qué hablo, es idéntico al edificio Chihuahua, pero está del otro lado de la avenida, y esa cámara estaba emplazada exactamente en la terraza del tercer piso del edificio ISSSTE 11. Lo digo porque parte del trabajo que hicimos fue identificar los emplazamientos exactos de estas cámaras, pero debemos de suponer que por lo menos había una cámara más emplazada en los edificios que están al norte de la plaza, que son el 2 de abril y el 15 de septiembre, y seguramente alguna más en el edificio Chihuahua. De ese material se conoce, en el mejor de los casos, 3 minutos y un piquito, pero un piquito muy chiquito, 3 minutos 10 segundos, 3 minutos 15 segundos o 20 segundos. Quienes pudimos acceder en algún momento a la Torre de Relaciones Exteriores, con mucho problema, con mucha dificultad, tardamos más de 2 años en que el señor secretario de Relaciones Exteriores, entonces Jorge Castañeda, lo menciono con respeto, nos permitiera entrar ahí. Quienes pudimos estar ahí, les podemos asegurar que lo que se filmó desde ahí debe de constituir un montón de evidencias de un increíble valor. Si uno ve desde ahí la plaza se puede dominar perfectamente, pero además si uno calcula que con esos lentes tan potentes que tenían esas cámaras de cine de 35 milímetros, creo que el material, los documentos más valiosos, o tal vez dentro de los más valiosos que podríamos exigir al gobierno que presentara en algún momento y que los pusiera en manos de gente que tenga los elementos para analizar ese material, porque de esas filmaciones, de esos documentos, seguramente saldrían un montón de evidencias que nos ayudarían a terminar de esclarecer lo que pasó, con toda precisión, lo que pasó el 2 de octubre de 1968. Yo creo que para la comisionada sería ahorita una labor un poco complicada, que por transparencia le pidiéramos a la Sedena, a la Secretaría de Gobernación, pero a lo mejor hay que empezar por las formas y a ver qué nos contestan, ¿no? Ya sé que es la federal la que tendría que ser, pero un poco broma, un poco en serio, sí es un reclamo de una documentación que nos incumbe a todos los mexicanos y que eso sí creo que sería de una gran utilidad poderlo tener, poderlo analizar y a partir de ahí pues seguir reescribiendo la historia como lo propuso nuestro querido Carlos Montemayor. Yo antes de que suene la campanita me bajo del ring, si hay algún comentario después, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues fue exacto, mire. Justo parece que lo tenía cronometrado, ¿verdad? Muchas gracias. Yo traigo también aquí la biografía de Carlos Montemayor, pero no sé si usted quiera leerla o quiere que yo la lea, como usted quiera, o la plática, que la lea Susana. Bueno, Susana, si nos acompañas por favor a leer la biografía de Carlos. Gracias. Bienvenida, muchas gracias. Y luego ya una vez concluida la biografía ya leeré los datos de quien nos acompaña también para hacer la presentación del libro. Y bueno, pues con esto también quisiéramos, al terminar la biografía, un gran aplauso como homenaje a Carlos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, Carlos Montemayor, 1947-2010. Fue narrador, poeta, traductor, ensayista y novelista, pero también jugó al mismo tiempo un papel relevante como activista político y luchador social. Sus novelas, crónicas y ensayos acerca de diversos movimientos sociales son referente para analizar el contexto y la actualidad en torno a fenómenos como las guerrillas y los levantamientos indígenas. La fecunda y variada trayectoria profesional de Carlos Montemayor lo hizo acreedor de numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.
En agosto de 1984 fue elegido miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española y miembro del Consejo Científico Internacional de la Asociación de Archivos de la Literatura Latinoamericana del Caribe y África del siglo XX. La obra literaria de Carlos Montemayor abarca casi todos los géneros: crónica, ensayo, diccionario, novela, poesía. Calificado por sus críticos como un verdadero renacentista contemporáneo, su obra abarca los más diversos campos del conocimiento humano, lo cual se ha reflejado en los múltiples reconocimientos que ha recibido en América Latina, Estados Unidos y Europa. Por todo lo anterior, Carlos Montemayor puede considerarse uno de los exponentes más relevantes y versátiles de las letras y las ciencias humanas en nuestro país, pero también jugó un importante papel como activista político y luchador social, y sus novelas, crónicas y ensayos acerca de diversos movimientos sociales son referente para analizar el contexto y la actualidad en torno a fenómenos como las guerrillas y los levantamientos indígenas. Muchas gracias, Susana, y bienvenida. Y cedo el uso de la voz en el orden establecido a Jesús Vargas. Él es originario de Parral, Chihuahua, condiscípulo y amigo de Carlos Montemayor en la escuela secundaria. Estudió la vocacional y la carrera de biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Representante por esta escuela en el Consejo Nacional de Huelga durante los 4 meses de huelga, de agosto a noviembre del año 1970 a 1978, participó como brigadista en el norte de México, integrado en diferentes movimientos populares. Durante 20 años se dedicó a la docencia en el nivel medio superior y superior. Consejero del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua durante los años 96 y 98. Consejero local en el IFE del 2000 al 2003. Es investigador de Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y esto también lo realizó del 90 al 2014. Autor de varios libros, autor de La Fragua de los Tiempos, página dominical de Historia y Cultura Regional que publica el Heraldo de Chihuahua, que ha marcado continuidad desde 1991 a la fecha. 1270 números ha escrito. Bienvenido, Jesús Vargas, es un honor escucharte, tienes el micrófono. Gracias. Bueno, empezaré por decir que me siento muy halagado de estar ante este público y en este lugar, y también debo decir que desde que se comunicó Susana de la Garza conmigo para informar que me andaba buscando Francisco, inmediatamente acepté de estar en este evento, y realmente es un momento y un lugar en el que de alguna manera estamos homenajeando a Carlos Montemayor. En junio de 1999, el periodista Julio Scherer y el escritor Carlos Monsiváis publicaron el ensayo histórico Parte de Guerra, dedicado al movimiento estudiantil de 1968. Entre las fuentes se habían utilizado por primera vez varios documentos del archivo personal del general Marcelino García Barragán, quien durante el sexenio de Díaz Ordaz había ocupado el cargo de secretario de Defensa, y por tal razón estaba señalado como uno de los personajes más involucrados en la masacre del 2 de octubre, tema central del ensayo. Meses después, en febrero del año 2000, Carlos Montemayor publicó Rehacer la Historia, pequeño libro de 90 páginas en los que utilizó y analizó meticulosamente cada uno de los documentos publicados por Scherer, así como 30 documentos que el gobierno de Estados Unidos había desclasificado 2 años antes. Con ese material a su disposición, demostró la participación del Estado Mayor Presidencial en la preparación y ejecución de la masacre
del 2 de octubre de 1968. 32 años después, se contaba por fin con una versión objetiva respecto a lo que realmente había ocurrido ese día. Se derrumbaban de golpe las mentiras, las acusaciones que el gobierno y la prensa mexicana habían difundido desde entonces. En la primera página del libro escribió Carlos lo siguiente, y cito: muchas de las masacres que los mexicanos conocimos a lo largo del siglo XX fueron perpetradas contra pueblos indígenas, comunidades campesinas o militantes políticos de oposición. La masacre del 2 de octubre de 1968 en el Distrito Federal, en la Plaza de las Tres Culturas, abatió a jóvenes estudiantes. Ese día, hacia las 6 de la tarde, el ejército se propuso disolver un mitin que los estudiantes celebraban después de varios meses de lucha pacífica. Súbitamente, diversos francotiradores apostados en los edificios de la plaza de Tlatelolco dispararon contra la multitud y luego contra los soldados que comenzaban a ocupar la plaza. Desde esa tarde y durante muchos años, las autoridades militares y civiles afirmaron que los francotiradores eran estudiantes. En 1999, en un libro titulado Parte de Guerra, Julio Scherer García y Carlos Monsiváis dieron a conocer documentos personales del general Marcelino García Barragán. Según estas revelaciones, no fue sino hasta las 7:45 del 2 de octubre cuando el general Marcelino García Barragán supo que los francotiradores apostados en varios edificios que rodeaban la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco no eran estudiantes, sino oficiales del Estado Mayor Presidencial. Lo supo de manera inesperada y por el conducto más oficial posible el general Luis Gutiérrez Oropeza, mismo en ese momento jefe del Estado Mayor Presidencial. A las 7:30 de esa noche, el secretario de la Defensa ordenó al general Crisóforo Mazón Pineda registrar los edificios donde había francotiradores. 15 minutos después, el general Gutiérrez Oropeza, el jefe del Estado Mayor Presidencial, llamó al secretario de la Defensa para explicarle que había apostado en varios departamentos a oficiales del Estado Mayor Presidencial armados con metralletas para apoyar al ejército. Como 2 de ellos no habían alcanzado a salir, le pidió al general en jefe de la Defensa Nacional que los respetaran y que fueran reincorporados al Estado Mayor Presidencial. Es decir, que de los francotiradores que estuvieron disparando contra la multitud, 2 no alcanzaron a salir del departamento donde estaban encerrados. El ejército los detiene e inmediatamente el jefe del Estado Mayor Presidencial le pide al jefe de la Defensa Nacional que no los dañen, que los liberen para que se reincorporen al Estado Mayor Presidencial. Este dato es contundente, incuestionable e indiscutible. Y Carlos Montemayor lo señaló hace ya más de 15 años. A partir de esta información y de la que obtuvo de otros documentos del archivo del general García Barragán, Carlos fue acomodando meticulosamente las piezas hasta llegar a la verdad de lo que sucedió esa tarde en la Plaza de las Tres Culturas. Vale recordar que desde el mismo día 2 de octubre en la noche se tejió la gran mentira a través de los medios informativos. No había pasado una hora de la masacre. Todavía se respiraba en Tlatelolco el humo de las balas cuando los responsables de los noticieros de la televisión, entre ellos Jacobo Saludowski, acusaron a los estudiantes como responsables. En los días y en los años siguientes se repitió una y otra vez que habían sido estudiantes los francotiradores quienes desde lo alto de los edificios habían disparado contra la multitud, y se tejió la versión de que el general Hernández Toledo había recibido un balazo precisamente proveniente de los francotiradores estudiantes. Carlos demostró que esa versión constituía una más de tantas mentiras inventadas por el gobierno mexicano,
pero también demostró que el presidente Gustavo Díaz Ordaz había ordenado al jefe de Estado Mayor Presidencial que se aprendiera a los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga y que se disparara contra la multitud reunida en la plaza. En los 10 años siguientes a la publicación del libro Rehacer la Historia, ninguna dependencia, esto es muy importante y lo quiero señalar enfáticamente, ninguna dependencia, ningún alto funcionario del gobierno, ningún general del Estado Mayor Presidencial negaron la versión que había construido Carlos Montemayor. En febrero de 2010 volvió sobre el tema de la masacre de Tlatelolco en el libro La violencia del Estado en México, antes y después de 1968, asegurando la existencia de una lógica en las acciones represivas del Estado mexicano durante toda la segunda mitad del siglo XX y demostrando que esa lógica tuvo su máxima expresión durante el movimiento estudiantil que presenta como el eje sobre el cual hace girar todo el análisis de ese tema, extendiéndose a otros movimientos sociales como, 1. La masacre del 7 de julio de 1952 en la Alameda Central contra el contingente de enriquistas que protestaban contra el fraude electoral en favor de Ruiz Cortines. Esta es una masacre que se ha olvidado en México, pero que ahí está como una realidad de lo que fue el fraude de Ruiz Cortines contra el general Enríquez, que el pueblo quiso defender y que fue masacrado en la Alameda. Segundo, la masacre contra los copleros en Atoyac, Guerrero, el 18 de mayo de 1967. Tercero, la del 10 de junio de 1971 en las inmediaciones del casco de Santo Tomás del IPN. Cuarto, la de Aguas Blancas, Estado de Guerrero, el 28 de junio de 1995. La de Acteal, en los Altos del Estado de Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Estos 5 ejemplos los desarrolla Carlos en su libro La violencia del Estado en México antes y después de 1968 y demuestra que la lógica en cada uno de los 5 casos es la misma que se aplicó el 2 de octubre. Como ningún otro intelectual mexicano, Carlos puso en juego su inteligencia y su enorme capacidad de análisis para descubrirle a la sociedad las claves más oscuras de un gobierno de 2 caras que por una parte se autoproclamaba como revolucionario, pero que por otra parte, cuando no le resultaban la demagogia y la simulación, aplicaba despiadadamente el mátalos en caliente, signo emblemático de la dictadura porfiriana. Las aportaciones de Montemayor no se circunscriben al análisis de la violencia del Estado mexicano en los hechos mencionados. Años antes había publicado su novela La guerra en el paraíso, dedicada al movimiento guerrillero de Lucio Cabañas en el estado de Guerrero. Carlos se comprometió también como investigador elaborando un análisis profundo del levantamiento armado de 1994 en Chiapas. En este sentido, tuvo el mérito de ser el primer articulista de la jornada que fijó posición sobre el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y durante los últimos 10 años de su vida abordó también el tema de la guerrilla en el estado de Chihuahua, produciendo 2 libros fundamentales para entender el levantamiento armado de la década de los años 60. Carlos recordó en las páginas del libro La violencia del Estado que en 1963, cuando estudiaba la preparatoria, le había tocado ser testigo del movimiento agrario que recorría de sur a norte el estado de Chihuahua, expresándose en mítines, caravanas y tomas de tierras, y reflexionaba que no obstante haber rebasado la mayoría de edad, la revolución de 1910 no había cumplido a los campesinos que se encontraban igual que antes, esperando inútilmente que se les hiciera justicia. Señalaba Carlos que el latifundismo porfiriano había cambiado de nombres y de formas, que los nuevos propietarios habían recibido garantías jurídicas definitivas con la ley de inefectibilidad ganadera impulsada por el gobierno federal y en particular por el abogado Óscar Flores. ¿Por qué se comprometió Carlos, el intelectual, con la verdad? ¿Por qué decidió escribir sobre las guerrillas de Lucio Cabañas, del EZLN,
y del Grupo Popular Guerrillero encabezado por Arturo Gámez. Carlos platicaba que en septiembre de 1965, cuando empezaba la carrera de Derecho en la UNAM, había visto en los pasillos de la facultad un periódico mural con las notas informativas y varias fotografías del asalto al cuartel de Ciudad Madera. Entre los guerrilleros caídos identificó al profesor Arturo Gámez y al doctor Pablo Gómez, a quienes había conocido 2 años antes cuando era estudiante de la Universidad de Chihuahua. Le indignó que la prensa los presentara como delincuentes gatilleros porque él conocía su honestidad y su generosidad. Le indignó que se desvirtuara brutalmente la causa de los jóvenes guerrilleros y se aplastara la dignidad de aquellos hombres de grandes ideales. Allí mismo, ante aquellas imágenes del periódico mural, se hizo la promesa de juventud de revelar algún día las causas de aquella lucha y mostrar quiénes eran verdaderamente aquellos jóvenes. Y lo cumplió hasta donde pudo. Publicó el libro Las Armas del Alba, publicó el libro Las Mujeres del Alba y tenía el plan de publicar otro libro sobre el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámez, cuyos integrantes fueron fusilados en Tezopaco en 1968. Han transcurrido 8 años desde la publicación de la violencia de Estado en México antes y después de 1968. Sin embargo, no se acaba de valorar cabalmente las claves que aporta esta obra. Tal vez porque la verdad a veces nos duele tanto que nos cuesta trabajo hacerla nuestra, pero también tal vez porque hubo una consigna de que ese libro no circulara. Y ese es realmente un verdadero problema. El libro La violencia de Estado descubre con detalle no solamente la masacre del 2 de octubre, sino todas las masacres que ya les he mencionado. Yo platiqué con Carlos después de que hizo el libro Rehacer la Historia entre 2003 y 2004, cuando nos reuníamos, y yo le expresaba mi asombro de que se siguiera insistiendo en que se desconocía qué había pasado el 2 de octubre, cuando ya su libro tenía circulando 2 o 3 años. Pero lo que más me asombra es que todavía hoy se sigue buscando explicaciones, y antier, para prueba, La Jornada publica un artículo donde se busca a Corona del Rosal como responsable de haber contratado francotiradores, etcétera, que está rebasado totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la verdad enfrente y no la queremos aceptar. Yo, para terminar, quiero decir aquí, en este lugar tan importante para México en este momento, que nadie como Carlos Montemayor luchó durante su vida porque el pueblo de México tuviera acceso a la información y la verdad. Cada palabra, cada línea, cada artículo que escribía Carlos era un monumento a la verdad de lo que estaba viviendo y de lo que estaba sufriendo este país. Que este evento sea como el principio de un homenaje que el Instituto le rinda a Carlos Montemayor, y ojalá que el día de mañana se organice un evento específicamente en ese sentido. Creo que dignificaría mucho al Instituto recuperar a Carlos, a quien muchas instituciones lo siguen minimizando, lo siguen ignorando, a pesar de que, como ya dije, es el más grande de los intelectuales que ha luchado por la verdad. Muchas gracias. Créame que sí, y haremos ese compromiso. Yo les agradezco, verdad que resultó bastante interesante estar aquí y escuchar. Tenemos una persona, un testimonio de personas que estuvieron en ese lugar, que han vivido esto, y que la verdad el que lo estén manteniendo ahorita en la memoria, por eso el tema se llama también Transparencia y Memoria, nos ayuda a recopilar información, a darnos cuenta
que no necesitan morir personas para que nosotros estemos disfrutando de los derechos que ahora tenemos. Es importante que, como bien se dijo algún día, el 2 de octubre no se olvide, tanto para aquellos que lo tienen en la memoria como para aquellos que no lo han vivido o que no lo vivieron, que son muy jóvenes y que pueden pensar que qué relevancia tiene esto. Tiene la relevancia de no olvidar que estos hechos deben permanecer en la memoria precisamente para que no se repita, para que ustedes, ahora como jóvenes, no sean reprimidos nunca, que tengan la oportunidad de hablar y de expresar lo que piensan con esa libertad, de manifestarse como ustedes quieran y donde ustedes quieran. Como yo les decía al principio, yo nací después, pero siempre lo recordé. Soy egresada del CCH Oriente y recuerdo que cada 2 de octubre íbamos a las marchas y nos recordaban todo el tiempo lo que había pasado, precisamente para que no se nos olvidara que nadie tenía que reprimirnos, nadie tenía derecho a coartar nuestras libertades. Y aquí, en la Casa del Acceso a la Información, que como decía el maestro Mucio, y me gusta mucho recordarlo, esa frase, la casa es chica pero el corazón es grande, y la verdad es que sí, en esta Casa del Acceso a la Información no debemos olvidar nunca que nadie tiene derecho a coartar la libertad de expresión, que forma parte, junto con el derecho de acceso a la información, de los 2 derechos fundamentales que nos ha costado mucho trabajo defender en nuestro país. Yo les agradezco de verdad mucho su presencia, que estén aquí. Quiero agradecer en particular a 2 personas que también me motivaron mucho a esto. Uno es Salvador y otro es Pancho. Gracias. Gracias por recordarme. Nos tomamos una fotito rápido. Sí, ya en 2 segundos terminamos, no se me vaya porque es importante la memoria fotográfica y las imágenes. Yo con esto cierro, la verdad les agradezco mucho, así como alguna vez desgraciadamente tuvimos que vivir otro sismo para que las nuevas generaciones se dieran cuenta de lo que podían hacer y de la solidaridad que como mexicanos nos caracterizaba. Yo no quisiera que hubiera otra masacre para que los jóvenes se den cuenta que tienen que seguir luchando por esto. Me da mucho gusto que haya aquí jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Físicamente, pero sí de corazón. Y la verdad es que este ha sido un buen evento. Los esperamos el próximo martes. No, ya se tienen que retirar los panelistas, pero nos esperamos aquí dentro de 8 días, ¿no? Para poder... ¿Ustedes no se quieren ir? Ah, perfecto. No, tiene un evento. Entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a entregar su reconocimiento, nos tomamos una foto y si desean contestar 2 preguntitas, adelante, no tenemos inconveniente. Muchas gracias y otro aplauso, por favor. A ver, entrego su reconocimiento al maestro Giancarlo Suma. Por favor, maestro, muchas gracias. Al maestro Carlos Mendoza. Y a Jesús Vargas, muchas gracias. Y nos tomamos una foto, por favor acompáñenme a la foto y damos por concluido. Gracias a todos. Les queremos pedir a los asistentes que no se levanten de su lugar, por favor. Vamos a pedirles solamente un momento en su sitio. Les decíamos que no se levanten de su silla porque hay una sorpresa abajo de su silla. Resulta que hay el que tenga abajo de su silla un papelito que dice que se hizo acreedor a un libro, que es el libro de Carlos Montemayor. Entonces, por eso era importante que no se pararan de su asiento. Y muchas gracias, felicidades. Sí, esto se vende. Sí.